Una familia al borde de la desesperación, sin comida ni esperanza. Pero cuando todo parecía perdido, ocurrió un milagro. Una hogaza de pan que nunca se acaba y 12 cestas llenas de sobras que cambiaron sus vidas para siempre. Suscríbete al canal para conocer más historias emocionantes. La pequeña ciudad de São Joaquim era conocida por la belleza de sus paisajes montañosos y el espíritu acogedor de sus habitantes. Pero detrás de las montañas y las sonrisas, había historias de lucha, dolor y supervivencia. Entre estas historias estaba la de la familia de João y María. Casados desde hacía más de 15 años, eran padres de 3 hijos. Pedro, de 12 años, Ana, de 9, y el pequeño Lucas, de solo 4. João siempre había sido un hombre trabajador. Desde muy joven, aprendiendo el oficio de carpintero con su padre, sabía que la vida nunca sería fácil. Pero con fe y perseverancia, siempre creyó que podría mantener a su familia con dignidad. Sin embargo, los últimos años habían sido especialmente crueles. Una serie de sequías devastadoras acabaron con las cosechas de la región, y la mano de obra de carpintería empezó a escasear. Sin cosechas, el pueblo empezó a experimentar un periodo de hambre severa. John hizo todo lo que pudo para conseguir comida para su familia. Salía antes del amanecer, caminaba kilómetros en busca de trabajo y a menudo volvía a casa sin nada. El dolor de su corazón al ver las caras delgadas de sus hijos era insoportable. María, en cambio, intentaba mantener viva la esperanza. Con una sonrisa que ocultaba su propia angustia, contaba a los niños historias de tiempos mejores, con la esperanza de disipar el miedo y el hambre que se habían convertido en compañeros constantes. Pero lo peor estaba por llegar. Una fría mañana de invierno, João se despertó antes de lo habitual. Le dolía el estómago vacío, pero el mayor dolor era saber que sus hijos dormían hambrientos. La noche anterior habían compartido un solo trozo de pan entre los 5. Miró a María, que dormía con el pequeño Lucas en brazos, y sintió una profunda tristeza. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? John salió de la casa en silencio. Caminó hasta la pequeña iglesia del pueblo, donde se arrodilló ante el altar. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, y rezó como nunca. Señor, sé que eres misericordioso. Por favor, ayúdame a alimentar a mi familia. No te pido riquezas, solo lo suficiente para que mis hijos no pasen hambre. Permaneció allí durante horas, hasta que el sol empezó a iluminar el cielo. Cuando volvió a casa, encontró a María llorando en la cocina. Juan, Pedro está muy débil. No puede levantarse de la cama. A Juan casi se le paró el corazón. Pedro, su hijo mayor, siempre había sido fuerte y valiente, pero el hambre estaba minando incluso su vitalidad. Juan se acercó a la cama de Pedro y le cogió la mano. Hijo, te prometo que encontraré comida para ti. Solo aguanta un poco más. Pero al mirar los ojos cansados de Pedro, supo que el tiempo se agotaba. Desesperado, Juan decidió que iría al pueblo vecino, a varios kilómetros de distancia. Aunque no tenía garantías de encontrar nada, sintió que debía intentarlo. Antes de partir, María lo abrazó con fuerza. Rezaré por ti, João. Que Dios te acompañe. La caminata fue larga y agotadora. Descalzo y magullado, João siguió adelante, guiado por su fe y la imagen de sus hijos. Cuando llegó a la ciudad, fue de puerta en puerta, ofreciendo sus servicios a cambio de cualquier alimento. Pero las respuestas eran siempre las mismas. Lo siento, no tenemos nada que dar. Al caer la noche, Juan se encontró sentado en una acera, exhausto y derrotado. Sus plegarias parecían no haber sido escuchadas. En medio de su desesperación, recordó las palabras de María, que Dios esté contigo. Y, aún sin fuerzas, volvió a rezar. Esa misma tarde, mientras Juan estaba en la ciudad, María decidió llevar a Pedro y a los niños a la iglesia. Sabía que tenía que seguir creyendo, aunque todo pareciera perdido. Con Lucas en brazos y Ana a su lado, se arrodillaron ante el altar. María cerró los ojos y empezó a rezar en voz alta. Señor, sé que eres poderoso. Te lo ruego, no nos abandones ahora. De repente, la puerta de la iglesia se abrió y entró una figura. Era un hombre alto, de barba espesa y ojos bondadosos. Se acercó a María y le puso una mano en el hombro. ¿Por qué lloras, hija mía? María, sorprendida por el aspecto del hombre, respondió, tenemos hambre,
mi señor. Mis hijos están débiles y mi marido ha ido a la ciudad en busca de comida, pero me temo que no ha encontrado nada. El hombre sonrió y dijo: Dios siempre provee a sus hijos. Confía en él. Entonces abrió un saco que llevaba y, para asombro de María, estaba lleno de pan fresco. Repártelo entre los que tienen hambre, y verás que sobrará. María empezó a repartir el pan entre sus hijos, y se dio cuenta de que, por mucho que repartiera, el pan nunca se acababa. Comieron hasta saciarse y aún sobraron panes. Con lágrimas en los ojos, María dio las gracias al hombre, pero cuando levantó la cabeza, se había ido. Mientras tanto, en la ciudad, Juan se encontraba en un estado de abatimiento absoluto. Sentado en la acera, sentía que había fallado a su familia. Sin embargo, mientras estaba allí, ocurrió algo extraño. Un anciano vestido con ropa sencilla se le acercó y le preguntó: ¿Qué te aflige, joven? Juan, casi sin fuerzas para hablar, contó su historia. El Señor escuchó atentamente y sonrió al final. Joven, la ayuda de Dios llega de formas que no esperamos. Vuelve a casa. Tu familia te necesita ahora más que nunca. Luego extendió la mano y le entregó a John una pequeña bolsa de pan. Llévales esto. Juan, sorprendido por el gesto, dio las gracias al hombre y decidió volver a casa. Por el camino, sintió que una nueva esperanza crecía en su corazón. Cuando llegó al pueblo, fue directamente a la iglesia, donde encontró a María y a los niños sonriendo, algo que no había visto en semanas. María, te he traído un poco de pan, dijo Juan, que aún no podía creer su suerte. María sonrió y respondió: Juan, aquí ha ocurrido un milagro. Un hombre nos ha traído pan, hemos comido hasta hartarnos, y aún sobraba. Juan miró la bolsita que tenía en las manos y se dio cuenta de que había ocurrido algo extraordinario. Se los habían comido todos y, sin embargo, el saco nunca se vació. Durante los días siguientes, la historia del milagro se extendió por todo el pueblo. Los aldeanos empezaron a reunirse en casa de Juan y María, curiosos por ver por sí mismos los panes que nunca se acababan. Juan y María, sin embargo, sabían que aquello era un regalo de Dios, y decidieron compartir lo que tenían con quien lo necesitara. Poco a poco, la vida en la aldea empezó a mejorar. La sequía cesó y las cosechas volvieron a dar fruto. John encontró un trabajo estable como carpintero y con el tiempo, pudo proporcionar una vida mejor a su familia. Pero más que eso, aprendieron el valor de la fe y la gratitud. Cada noche, cuando se reunían para cenar, Juan, María y sus hijos recordaban el milagro de los panes y el versículo que ahora guiaba sus vidas. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró 12 cestos llenos de pedazos. Mateo 2:20. Sabían que, incluso en los momentos más difíciles, Dios estaba con ellos, proporcionándoles no solo el alimento físico, sino también el alimento espiritual que los sostendría toda la vida. Y así, con el corazón lleno de gratitud, vivieron el resto de sus días, recordando siempre que el verdadero milagro residía en la fe inquebrantable que los había unido y salvado. Ana, inspirada por la fe de sus padres, decidió seguir el camino de la espiritualidad, dedicando su vida a servir a los demás. Se convirtió en líder de la comunidad del pueblo, organizando grupos de oración y ayudando a atender a los necesitados. Su voz era suave pero llena de convicción, y sus palabras llegaban al corazón de todos los que la escuchaban. «Mamá, ¿por qué Dios nos dio más pan del que necesitábamos?», preguntaba de niña, pero esta curiosidad la acompañó hasta la edad adulta. «Porque el milagro no era solo para nosotros, hija mía», respondía María. «Dios quería mostrarnos que cuando compartimos lo que tenemos, siempre habrá suficiente para todos». Con esta enseñanza en mente, Ana dedicó su vida a difundir el mensaje del amor y la solidaridad. Organizaba donaciones para los pobres, reunía a los aldeanos para construir refugios para los sin techo y ofrecía palabras de consuelo a cualquiera que pasara por dificultades. Su fe era tan contagiosa que muchos en el pueblo empezaron a participar en sus esfuerzos, y juntos transformaron Sao Joaquim en un lugar de esperanza y compasión. Lucas, el menor, creció con una profunda admiración por sus padres y hermanos. Heredó las habilidades de carpintería de John, pero también el espíritu generoso de Mary. Al crecer, Lucas empezó a ayudar a su padre en el taller, donde aprendió no solo el oficio, sino también la importancia del trabajo honrado y la dedicación a la familia. Un día, mientras trabajaba en el taller con su padre, Lucas se detuvo y preguntó: «Papá,
¿Cómo encontraste fuerzas aquel día que saliste a buscar comida? Yo no sé si podrías ser tan fuerte. Ion, ahora con el pelo gris y las manos callosas, sonrió a su hijo y le contestó: Lucas, la fuerza que encontré vino de la necesidad de cuidar de ti. Cuando tienes una familia a la que proteger, Dios te da una fuerza que ni siquiera sabías que existía. Y, sobre todo, supe que no estaba solo. Tu madre rezaba por mí, y yo sentía que Dios me guiaba, incluso cuando todo parecía perdido. Lucas, impresionado por la sabiduría de su padre, decidió que él también quería ser una fuente de fortaleza para los demás. Se dedicó aún más a la carpintería, aprendiendo a crear muebles que durarían generaciones. Pero no era solo el trabajo lo que le motivaba, sino el deseo de continuar el legado de fe y amor de su familia. Los años siguieron pasando, y la historia del milagro de los panes se extendió más allá de la aldea de São Joaquim. Personas de otras regiones comenzaron a visitar la aldea, atraídas por la historia de fe y los informes de que era un lugar bendecido. Muchos venían en busca de consuelo espiritual, mientras que otros sentían curiosidad por ver los 12 cestos llenos de pedazos que habían sobrado del milagro. La familia de Juan y María, que antes había pasado tanta necesidad, era vista ahora como un ejemplo de perseverancia y fe. Nunca olvidaron los días difíciles, pero tampoco dejaron de dar gracias a Dios por el milagro que cambió sus vidas. Un día llegó a la aldea un hombre rico. Había oído hablar del milagro y quería saber si la historia era cierta. Se llamaba Esteban y era conocido por su incredulidad y escepticismo. Para él, todo tenía una explicación lógica, y los milagros no eran más que historias para engañar a los crédulos. Esteban se acercó a Juan, que ahora era un anciano respetado en la comunidad, y le dijo: «He oído que aquí ocurrió un milagro, pero como hombre de negocios, necesito pruebas. Muéstrame los panes que nunca se acaban». Ion, con una sonrisa tranquila, respondió: «El milagro que buscas no está en los panes, sino en los corazones de la gente de este pueblo. El verdadero milagro es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, enseñándonos a compartir y a confiar en Él». Stephen, insatisfecho con la respuesta, continuó: «Eso está muy bien, pero no prueba nada. Necesito algo tangible, algo que pueda ver y tocar». Ion, dándose cuenta de la frustración del hombre, le invitó a cenar a su casa. «Ven, siéntate a la mesa con nosotros. Compartiremos una comida y quizá veas lo que de verdad importa». Durante la cena, Esteban observó cómo la familia de Juan y María rezaba antes de comer, dando gracias a Dios por todo lo que tenían. Vio cómo, incluso con una comida sencilla, había una alegría y una paz que él nunca había experimentado, a pesar de toda su riqueza. Mientras comían, María contó la historia del milagro, describiendo cómo Dios había proporcionado comida cuando todo parecía perdido. Esteban escuchó atentamente. Por primera vez, algo empezó a cambiar en su interior. Se dio cuenta de que había algo más valioso que todas sus posesiones: la fe y el amor que unían a aquella familia. Después de cenar, Stephen, conmovido por la sencillez y sinceridad de la familia, dijo: «Vine aquí buscando pruebas, pero encontré algo mucho más valioso. Ahora me doy cuenta de que el verdadero milagro no está en un trozo de pan, sino en la transformación que puede causar en la vida de las personas». Entonces decidió hacer una generosa donación a la aldea, ayudando a construir un hospital y una escuela, algo que São Joaquim necesitaba desde hacía mucho tiempo. Estevão dejó la aldea con el corazón más ligero, sintiendo que había encontrado algo que su riqueza nunca podría comprar: la paz interior. Con la donación de Estevão y el incansable trabajo de los aldeanos, São Joaquim floreció. La escuela proporcionó educación a los niños, que ahora tenían oportunidades que antes solo habían sido sueños. El hospital alivió y curó a los enfermos, asegurando que nadie tuviera que sufrir sin ayuda. Ion y Mary vivieron para ver cómo el pueblo, que antes había sufrido tantas adversidades, se convertía en un lugar de prosperidad y esperanza. Siempre recordaban a los jóvenes la importancia de compartir y confiar en Dios, enseñándoles a no olvidar nunca de dónde venían y cómo un milagro les salvó. Pedro, Ana y Lucas, ya adultos, continuaron la labor de sus padres, contribuyendo cada uno a su manera a la comunidad. Pedro dirigió la carpintería, enseñando a nuevos aprendices y asegurándose de que el oficio se transmitía. Ana se convirtió en guía espiritual de la aldea, dirigiendo las oraciones y cuidando de las almas de los habitantes. Lucas, con sus conocimientos de carpintería, ayudó a construir las nuevas estructuras que la aldea necesitaba. Y así,
El milagro de los panes se multiplicó, no solo en alimentos, sino en gestos de bondad, generosidad y fe. La pequeña aldea de San Joaquín se convirtió en un faro de esperanza para todos los que buscaban una señal de que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios estaba presente, dispuesto a proveer y proteger a sus hijos. Años más tarde, cuando Juan y María ya habían partido de esta vida, su historia siguió contándose en el pueblo. Las nuevas generaciones crecieron oyendo hablar del milagro de las 12 cestas y aprendiendo que la verdadera riqueza reside en la fe y en la capacidad de amar y compartir. Cada año, en el aniversario del milagro, la aldea celebraba una fiesta especial. Había una comida comunitaria, en la que todos se reunían para compartir el pan, recordando que, al igual que aquel día, Dios seguía proveyendo. La mesa estaba siempre llena y las cestas repletas, pero el mayor regalo era la unidad y la gratitud que todos sentían. Las palabras de Juan se repetían como un recordatorio constante. El milagro que buscáis no está en los panes, sino en el corazón de la gente. Y así, la aldea de San Joaquín, que antes había sido un lugar de hambre y desesperación, se convirtió en un símbolo de fe, donde el milagro de los panes pervivía en cada gesto de amabilidad, en cada sonrisa compartida y en cada oración hecha con un corazón sincero. El milagro de las 12 cestas no era solo una historia del pasado, sino una realidad viva, presente en cada rincón de la aldea, demostrando que Dios, en su infinita misericordia, nunca abandona a quienes confían en Él. Si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides dejar un like. Ayuda a difundir este mensaje de fe y esperanza a más gente. Y si quieres ver más contenidos inspiradores como este, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada nuevo. Comparte esta historia con tus seres queridos.